Querida Amazonía, exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco. Al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Capítulo 3. Un sueño ecológico. En una realidad cultural como la Amazonia, donde existe una relación tan estrecha del ser humano con la naturaleza, la existencia cotidiana es siempre cósmica. Liberar a los demás de sus esclavitudes implica ciertamente cuidar su ambiente y defenderlo, pero todavía más ayudar al corazón del hombre a abrirse confiadamente a aquel Dios que no solo ha creado todo lo que existe, sino que también se nos ha dado a sí mismo en Jesucristo. El Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas y del ambiente que cada día Él nos regala. Esta es la primera ecología que necesitamos. En la Amazonía se comprenden mejor las palabras de Benedicto XVI cuando dice que, además de la ecología de la naturaleza, hay una ecología que podemos llamar humana y que a su vez requiere una ecología social. Esto comporta que la humanidad debe tener siempre la interrelación ante la ecología natural, es decir, el respeto por la naturaleza y la ecología humana. Esa insistencia en que todo está conectado vale especialmente para un territorio como la Amazonía. Si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo allí, donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. La sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonía inspira el cuidado y el respeto por la creación con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso. Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación y del Creador, hipotecando el futuro. Los indígenas, cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan, siempre que no se dejen atrapar por los cantos de sirena y por las ofertas interesadas de grupos de poder. Los daños a la naturaleza los afectan de un modo muy directo y constatable, porque dicen: somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Este sueño hecho de agua. En la Amazonía, el agua es la reina, los ríos y arroyos son sus venas, y toda forma de vida está determinada por ella. Allí, en la plenitud de los estíos ardientes, cuando se diluyen, muertas en los aires inmóviles, las últimas ráfagas del este. El termómetro está sustituido por el higrómetro en la definición del clima. Las existencias derivan de una alternativa dolorosa de bajantes y crecientes de los grandes ríos. Estos se elevan siempre de una manera asombrosa. El Amazonas, repleto, sale de su lecho, levanta en pocos días el nivel de sus aguas. La creciente es una parada en la vida. Preso entre las mallas de los igarapíes, el hombre aguarda entonces con raro estoicismo ante la fatalidad irrefrenable, el término de aquel invierno paradójico de temperaturas elevadas. La bajante es el verano. Es la resurrección de la actividad rudimentaria de los que por ahí se agitan, de la única forma de vida compatible con la naturaleza, que se extrema en manifestaciones dispares, tornando imposible la continuación de cualquier esfuerzo. El agua deslumbra en el gran Amazonas, que recoge y vivifica todo a su alrededor. Amazonas,
capital de las sílabas del agua. Padre Patriarca, eres la eternidad secreta de las fecundaciones. Te caen ríos como aves. Además, la columna vertebral que armoniza y une, el río no nos separa, nos une. Nos ayuda a convivir entre diferentes culturas y lenguas. Si bien es verdad que en este territorio hay muchas Amazonías, su eje principal es el Gran Río, hijo de muchos ríos. De la altura extrema de la cordillera, donde las nieves son eternas, el agua se desprende y traza un esbozo trémulo en la piel antigua de la piedra. El Amazonas acaba de nacer. Nace a cada instante, desciende lenta, sinuosa luz para crecer en la tierra. Espantando verdes, inventa su camino y se acrecienta. Aguas subterráneas afloran para abrazarse con el agua que desciende de los Andes. De la barriga de las nubes blanquecinas, tocadas por el viento, cae el agua celeste. Reunidas avanzan, multiplicadas en infinitos caminos, bañando la inmensa planicie. Es la gran Amazonia, toda en el trópico húmedo, con su selva compacta y atolondraante, donde todavía palpita, intocada y en vastos lugares jamás sorprendida por el hombre, la vida que se fue urdiendo en las intimidades del agua. Desde que el hombre la habita, se yergue de las profundidades de sus aguas y se escurre de los altos centros de su selva un terrible temor de que esa vida esté, despacito, tomando el rumbo del fin. Los poetas populares, que se enamoraron de su inmensa belleza, han tratado de expresar lo que este río les hace sentir y la vida que él regala a su paso, de una danza de delfines, anacondas, árboles y canoas, pero también lamentan los peligros que lo amenazan. Estos poetas contemplativos y proféticos nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente digna. El mundo sufre de la transformación de los pies en caucho, de las piernas en cuero, del cuerpo en paño y la cabeza en acero. El mundo sufre la transformación de la pala en fusil, del arado en tanque de guerra, de la imagen del sembrador que siembra en la del autómata con su lanzallamas, de cuya cementera brotan desiertos. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar a este mundo. El grito de la Amazonía. La poesía ayuda a expresar una dolorosa sensación que hoy muchos compartimos. La verdad insoslayable es que, en las actuales condiciones, con este modo de tratar a la Amazonía, tanta vida y tanta hermosura están tomando el rumbo del fin, aunque muchos quieran seguir creyendo que no pasa nada. Los que creyeron que el río era un lazo para jugar se equivocaron. El río es una vena delgadita en la cara de la tierra. El río es una cuerda de donde se agarran los animales y los árboles. Si lo jalan muy duro, el río podría reventarse. Podría reventarse y lavarnos la cara con el agua y con la sangre. El equilibrio planetario depende también de la salud de la Amazonía, junto con el bioma del Congo y del Borneo. Deslumbra por la diversidad de sus bosques, de los cuales también dependen los ciclos de las lluvias, el equilibrio del clima y una gran variedad de seres vivos. Funciona como un gran filtro del dióxido de carbono que ayuda a evitar el calentamiento de la tierra. En gran parte, su suelo es pobre en humus, por lo cual la selva crece realmente sobre el suelo y no del suelo. Cuando se elimina la selva, esta no es reemplazada porque queda un terreno con pocos nutrientes que se convierte en territorio desértico o en pobre vegetación. Esto es grave, porque en las entrañas de la selva amazónica subsisten innumerables recursos que podrían ser indispensables para la curación de enfermedades. Sus peces, frutas y otros dones desbordantes enriquecen la alimentación humana.
Además, en un ecosistema como el amazónico, la importancia de cada parte en el cuidado del todo se vuelve ineludible. Las tierras bajas y la vegetación marina también necesitan ser fertilizadas por lo que arrastra el Amazonas. El grito de la Amazonía alcanza a todos porque la conquista y la explotación de los recursos amenaza hoy la misma capacidad de acogida del medio ambiente. El ambiente como recurso pone en peligro el ambiente como casa. El interés de unas pocas empresas poderosas no debería estar por encima del bien de la Amazonía y de la humanidad entera. No es suficiente prestar atención al cuidado de las especies más visibles en riesgo de extinción. Es crucial tener en cuenta que en el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar. Esto fácilmente es ignorado en la evaluación del impacto ambiental por los proyectos económicos de industrias extractivas, enérgicas, madereras y otras que destruyen y contaminan. Por otra parte, el agua que abunda en la Amazonía es un bien esencial para la sobrevivencia humana, pero las fuentes de contaminación son cada vez mayores. Es verdad que, además de los intereses económicos de empresarios y políticos locales, están los enormes intereses económicos internacionales. La solución no está entonces en una internacionalización de la Amazonía, pero se vuelve más grave la responsabilidad de los gobiernos nacionales. Por esta misma razón, es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios, locales o internacionales. Para cuidar la Amazonía es bueno articular los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos contemporáneos, pero siempre procurando un manejo sustentable del territorio que al mismo tiempo preserve el estilo de vida y los sistemas de valores de los pobladores. A ellos, de manera especial a los pueblos originarios, corresponde recibir, además de la formación básica, la información completa y transparente de los proyectos, de su alcance, de sus efectos y riesgos, para poder relacionar esta información con sus intereses y con su propio conocimiento del lugar, y así poder dar o no su consentimiento o bien proponer alternativas. Los más poderosos no se conforman nunca con las ganancias que obtienen, y los recursos del poder económico se agigantan con el desarrollo científico y tecnológico. Por ello, todos deberíamos insistir en la urgencia de crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia. Si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra al mismo tiempo, para nosotros el grito de la Amazonía al Creador es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto. Es un grito de esclavitud y abandono que clama por la libertad. La profecía de la contemplación. Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia porque la distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo limitado y finito. Si se mira la superficie, quizás parece que las cosas no fueran tan graves y que el planeta podría persistir por mucho tiempo en las actuales condiciones.
Este comportamiento evasivo nos sirve para seguir con nuestros estilos de vida, de producción y de consumo. Es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando las decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. Más allá de todo esto, quiero recordar que cada una de las distintas especies tiene un valor en sí misma, pero cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de animales ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Aprendiendo de los pueblos originarios, podemos contemplar la Amazonía y no solo analizarla para reconocer ese misterio precioso que nos separa. Podemos amarla y no solo utilizarla, para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más, podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla, y entonces la Amazonía se volverá nuestra como una madre, porque el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros y que a veces dejamos atrofiar. Recordemos que cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. En cambio, si entramos en comunión con la selva, fácilmente nuestra voz se unirá a la de ella y se convertirá en oración. Recostados a la sombra de un viejo eucalipto, nuestra plegaria de luz se sumerge en el canto del follaje eterno. Esta conversión interior es lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonía y gritar con ella ante el Señor. Jesús decía, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. El Padre Dios, que creó cada ser del universo con infinito amor, nos convoca a ser sus instrumentos en orden de escuchar el grito de la Amazonía. Si nosotros acudimos ante este clamor desgarrador, podrá manifestarse que las criaturas de la Amazonía no han sido olvidadas por el Padre del Cielo. Para los cristianos, el mismo Jesús nos reclama desde ellas, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. Por estas razones, los creyentes encontramos en la Amazonía un lugar tecnológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. Educación y hábitos ecológicos. Así podemos dar un paso más y recordar que una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas o con decisiones políticas, jurídicas y sociales. La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. Lamentablemente, muchos habitantes de la Amazonía han adquirido costumbres propias de las grandes ciudades, porque el consumismo y la cultura del descarte ya están muy arraigados. No habrá una ecología sana y sustentable capaz de transformar algo si no cambian las personas, si no se les estimula a optar por otro estilo de vida menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. Porque mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. No pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan sostenerlo,
solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. La Iglesia, con su larga experiencia espiritual, con su renovada conciencia sobre el valor de la creación, con su preocupación por la justicia, con su opción por los últimos, con su tradición educativa y con su historia de encarnación en culturas tan diversas de todo el mundo, también quiere aportar al cuidado y al crecimiento de la Amazonía. Esto da lugar al siguiente sueño, que quiero compartir más directamente con los pastores y fieles católicos. Un sueño eclesial. Hemos terminado con la lectura del capítulo 3, Un sueño ecológico. En el siguiente video vamos a ver Un sueño eclesial, capítulo 4. Muchas gracias a todos por acompañarme en la lectura de esta exhortación apostólica, querida Amazonía, del Papa Francisco. Hasta la próxima.